Ser Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el verano y el calor? Escucharán el ruido de los coches, de la gente que pasa por aquí con maletas. Estamos en el centro de Madrid, en Gran Vía, en una zona de bajas emisiones de esta ciudad, debajo de los estudios centrales de la cadena SER, porque hoy queremos hablar de ciudades inteligentes, de ciudades que usan tecnología, de ciudades sostenibles también, de ciudades más habitables, más verdes, en las que pasamos muchas horas como si fueran nuestra segunda casa, y a ello nos van a ayudar varios expertos en este programa. Y Esther Bazán, también en la sección de Hijos a Padres, preguntará a Nicolás qué videojuegos le gustan, cómo usa la tecnología, y como siempre les haremos algunas recomendaciones para este verano caluroso, para pasar este verano. Así que vamos a por todo ello. Retina en la SER, con Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Bueno, pues estamos aquí en la calle, seguimos en este programa aquí en la Gran Vía. Jaime, ¿qué tal estás? Muy bien, con un poquito de calor. Hoy te he cambiado el paso, ¿eh? Me has cambiado el paso. Hemos salido a la calle no muy lejos de la emisora, pero estamos en el epicentro de Madrid. Desde luego. Y no estamos solos, además hemos invitado a abrir este programa en la calle a una de las personas que trabajó junto a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y que modernizó el sistema de transporte en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Álvaro Fernández Heredia, exgerente de la IMT en Madrid. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Ahora mismo estás trabajando en Valladolid junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Así que lo primero de todo, Jaime, le queríamos preguntar por la tecnología en una ciudad, ¿no? Sí, sobre todo si el futuro era esto, porque después de tanto hablar del futuro de las ciudades, miramos a nuestro alrededor y no se parece, no es tan diferente de lo que veíamos en el pasado. Sí, hombre, yo creo que la tecnología ha venido a ayudarnos, pero nunca la tecnología es la solución. Yo creo que cambiar las ciudades implica un cambio de cultura, un cambio de cómo queremos vivir la ciudad, para qué queremos la ciudad, y la tecnología nos puede ayudar, pero nunca va a hacer magia y nunca va a resolver los problemas. Por más coches autónomos, voladores, eléctricos y automáticos que haya, si al final hay muchos, el atasco estará ahí. Yo creo que la inteligencia no es tanto la tecnología, sino aplicar cómo cambiar la ciudad, ayudándote, por supuesto, de la tecnología. Mirando a nuestro alrededor vemos mucho dispositivo, vemos muchísima bicicleta eléctrica, vemos muchísimo patinete de todo tipo, inteligente, menos inteligente. ¿Tú crees que el futuro de la ciudad pasa por este tipo de movilidad o hay que también repensar lo público y el transporte colectivo? Yo creo que ambas, es decir, yo creo que si olvidamos por este encantamiento con la tecnología y con las nuevas alternativas que en ciudades como Madrid, tan grandes, con tantos millones de viajes, el transporte público debe ser la columna vertebral de la movilidad, y estos modos nos pueden complementar, ayudar a llegar donde no llegamos, eso que decimos la última milla, acercarnos a esos destinos, pero desde luego si eso va en menoscabo del transporte público, te aseguro que ese sueño será una pesadilla en muy poco tiempo. Pues hablabas de datos, ¿no? Vosotros, una de vuestras grandes medidas fue ese análisis de datos. ¿Qué rol juegan hoy los datos en la ciudad y qué rol van a seguir jugando? ¿Cómo podemos utilizar esta ingente cantidad de datos que se generan para mejorar las ciudades? Yo creo que importantísimo, es decir, eso sí que es una de las grandes ventajas que tenemos ahora. Antiguamente conseguir datos en movilidad requería de encuestas que era muy difícil hacerlas, que había que esperar mucho tiempo para hacerlas, y ahora tenemos esa cantidad brutal de datos que nos permite no solo gestionar mejor, no solo saber qué pasa en cada momento y gestionar en tiempo real, que era algo impensable, pero sobre todo, y aquí yo insisto mucho, los datos nos tienen que servir para planificar mejor. Háblanos del proyecto de ciudades conectadas en el que estáis Valladolid, Fuenlabrada, no está Madrid, está Valencia. ¿En qué consiste el proyecto este? Ciudades conectadas consiste en 5 ciudades que van a poner una plataforma donde el usuario simplemente va a decir cómo quiere moverse y se va a poder mover sin tener que pensar en nada más. Si tiene el abono transporte en Madrid, cuando llegue a Valencia utilizará su abono transporte en su móvil para moverse los autobuses de Valencia. Si tiene aquí dado de alta en su zona de bajas emisiones y un día va a viajar a Logroño, no va a tener que preocuparse por cómo es la zona de bajas emisiones de Logroño. El mismo permiso que tramita en su misma aplicación le va a valer para aquí o le va a valer para allá. Álvaro Fernández Heredia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Retina. Sé que me vas a matar por el calor que te estoy haciendo pasar en pleno centro de Madrid en este verano que estamos pasando, pero gracias por estar con Jaime y conmigo y aquí con todos los oyentes. Nada, un placer. Yo creo que hablar con vosotros siempre es un placer y con calor pues también lo es. Gracias. City of stars, are you shining just for me? A mí me gustaría vivir en Ayamonte,
porque es una ciudad muy pequeña, accesible y con una cantidad enorme de horas de sol a lo largo de todo el año y con un clima súper agradable, un paraíso. La playa a 5 minutos. Bueno, Jaime, ya te he subido al estudio, que no te veía muy cómodo con el calor, hemos tenido que subir rápidamente. Es que ir de negro todo el verano es lo que tiene, Jaime. Por el centro de Madrid, a casi 40 grados, no era de la mejor indumentaria, tienes toda la razón. Parece que no, vamos a terminar mal el verano. Pero bueno, aparte de hablar del calor en Madrid, que se forman esas islas de calor, ¿no? Pues por el hormigón, por los edificios y por ese sistema de cercanía de edificios y del hormigón, que todo eso se recalienta más. Aparte de eso, vamos a hablar de eso, de diseño de ciudades, de la tecnología que hay en todas ellas, de los datos que se generan en las ciudades. Y queremos saber, lo primero de todo, para que no nos despistemos mucho, pues qué es una ciudad inteligente. Bueno, y para saber un poco de lo que estamos hablando, pues hemos llamado, o tú nos has aconsejado llamar a César Romera, que es director de marketing y sostenibilidad de Kyndryl, que ayuda además a estos procesos, ¿no?, a digitalizar las empresas. Y bueno, pues hemos preguntado qué es una ciudad inteligente. Las ciudades inteligentes, para llegar a serlos realmente, se apoyarán en el uso adecuado de las tecnologías de la información. Ejemplos concretos de la aplicación de nuevas tecnologías en las ciudades inteligentes o Smarter Cities sería, por ejemplo, la utilización de sensores en las calles para determinar el paso de las personas junto con Big Data, de forma que no sea la hora natural del día lo que decida si se iluminan o no las calles, sino el número de los transeúntes o la previsión de la gente que va a pasar. De esta forma se consumen ahorros energéticos de como el 70%. Usar la tecnología para hacer nuestras ciudades más sostenibles. Uno de los grandes retos que tenemos. El España 2050 insiste en que en ese año, en el 2050, el 88% de la población de España vivirá en ciudades. Claro. Además, la población rural se ha reducido a la mitad. Eso es un problema en sí mismo, el de la población rural, pero desde luego ciudades más grandes y más concentradas necesitarán estas tecnologías para hacerlas sostenibles. Y luego es muy importante el clima. Tienen que ser ciudades también climáticamente neutras, es decir, que compensen lo que contaminan con otras acciones sostenibles, ¿no? Y es imprescindible para eso planificar. Hay que diseñar bien las zonas verdes de las ciudades, hay que aumentar arbolado, donde ahora quizá hay hormigón, hay que crear, en definitiva, pulmones verdes dentro del espacio urbano, y todos deberíamos, dicen los expertos, tener un parque cerca. Si no se puede tener un parque, porque no todo el mundo lo tiene, pero al menos tener plantas o tener pequeñas zonas para, bueno, pues para pasear, y también porque son buenas para la salud. Y a esto nos se refería el catedrático profesor emérito de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es José Fariña. Una zona verde disminuye la contaminación. Por ejemplo, disminuye la contaminación acústica, sobre todo las frecuencias más agudas, disminuye la contaminación atmosférica, incluso las partículas del aire, las partículas, y también la hay que decir que las zonas verdes sirven para muchas cosas y deben tenerse más en cuenta en las ciudades. Y aquí también entra la tecnología. Vamos a escuchar muchísimo en los próximos años hablar de huertos urbanos y de huertos urbanos personales. Cómo entre nuestras azoteas podremos tener este tipo de plantas, que además de luchar contra la contaminación, se está experimentando en una startup muy interesante en Barcelona en cómo incluso pueden generar energía. Retina, Cadena SER. Mira, y en Barcelona precisamente están trabajando también en crear más zonas verdes en lugares en los que ahora no lo hay. Y bueno, y también, además de crear la zona verde, usar el agua de forma eficiente. Lo que se está haciendo realmente es rediseñar las calles a partir de lo que allí existe, y en todo aquel hueco que tradicionalmente se hubiera pavimentado, lo que se hace es aprovechar para plantar y para crear sistemas de drenaje sostenibles siempre que sea posible. Y de esta manera lo que estamos haciendo es reintroducir no solo vegetación, sino procesos naturales en calles que hasta ahora estaban colonizadas no por personas o vegetación, sino por vehículos. Claro, es que es difícil revertir algunos procesos en las ciudades. Es Gabino Carballo, él trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, es técnico de las áreas verdes, y decía él que hay mucho suelo urbanizado y que es difícil ahora crear zonas de tierra donde tendrían que crecer plantas o estar plantas. Poner un árbol en la ciudad moderna es un poco como ponerlo sobre la cubierta de un edificio. Es que a veces no hay ni suelo.
Entonces, no solo hay que vencer la complejidad técnica, a veces también hay que vencer... Y otra de las ciudades españolas inteligentes es Valencia. Jaime, en 2014 ya empezaron a digitalizar la ciudad, mejorar la movilidad y a manejar los datos, por ejemplo, pues para que sea más fácil notificar un incendio, comprobar el llenado de los contenedores en la ciudad. Así que por todo eso se ha interesado en un reportaje nuestro compañero Juan Magraner. 2014. Valencia empieza a pensar en la posibilidad de convertirse en una ciudad inteligente. Una Smart City. Se abrió en ese momento la Agenda Digital de Valencia y la lleva bajo el brazo el concejal Pere Fuset, que fue llenándola hasta que unos años después... Al menos las raíces. A partir del 2017-18 es realmente el año relevante porque tenemos la primera oficina de Ciudad Inteligente, una entidad pionera en la administración local, que asesora al resto de servicios públicos. Y parecía una quimera algo lejano en el tiempo y de súbito la Agenda Digital encuentra un aliado inesperado en el coronavirus. Hay quien bromea con que el coronavirus ha hecho más por la transformación digital que cualquiera de los CEOs de las grandes empresas, ¿no? Fue un reto y el momento en el que todo aquello con lo que se especulaba se tuvo que demostrar, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo. Pasamos de 200 a 2.500... Y también para acelerar el cambio en el modelo de ciudad en pos de una ciudad más sostenible. Al final es utilizar la tecnología a favor de los propios objetivos de ciudad. En este caso puede ser la ciudad neutra en emisiones, es uno de los grandes objetivos, pero también la eficiencia energética, la reducción de costes... Todo eso cobra forma y se nos acaba metiendo en el bolsillo. Una app, una aplicación móvil en continua evolución, nos mete al ayuntamiento en el teléfono. Nosotros decimos que es como la navaja suiza de la ciudad y con ella puedes desde descargarte en minutos un certificado de padrón hasta saber dónde está el contenedor de papel más cercano o incluso recibir alertas, notificaciones sobre aquellos temas que interesan. Y no solo para quienes aquí vivimos, también para quienes nos visitan. Tenemos un proyecto muy importante de lo que sería la digitalización de la tarjeta turística para conocer sus gustos, saber sus preferencias y darle servicios personalizados y también para orientarle en su visita a partir de esa app que le va a ofrecer en diversos idiomas. ¿Quién dice qué debe hacer el ayuntamiento y cómo debe hacerlo? Sensores como los que tenemos en contenedores que nos avisan de su llenado para evitar esos desbordes o incluso notificar un incendio, de manera que podamos planificar con inteligencia artificial las rutas más óptimas para que un contenedor nunca esté demasiado lleno y tampoco hacer un viaje en balde, poder aprovechar esos viajes y optimizar de esa manera también reduciendo la contaminación. Sensores en autobuses, que son sensores ambulantes, por decirlo así, que más allá de las 8 estaciones meteorológicas o 10 que tiene la ciudad, nos van a dar información sobre contaminación, sobre ruido, sobre cualquier aspecto ambiental en el conjunto de la ciudad. Es muy importante tener datos, ¿no? El paradigma Smart City pasa de tomar decisiones basadas en percepciones o intuiciones a tomarlo con datos. Todos estos sensores, aparte de información en tiempo real, nos van a ofrecer datos que a lo histórico, a lo macro, nos van a permitir mejorar las decisiones que se toman los servicios. También el ciudadano en su día a día, ¿no? Estamos muy acostumbrados ya a gastar el móvil para ver el tiempo que va a hacer o cuánto va a tardar el autobús en pasar por nuestra casa. Esto, escalado a muchos otros proyectos, va a permitir que la ciudadanía tome las mejores decisiones en base a datos reales en tiempo real. La verdad, he cambiado ya varias veces de ciudad y no me importa dónde vivir, siempre que esté rodeada de mi gente. Eso sí, tengo ganas de vivir en una ciudad al lado del mar. Fíjate la importancia, ¿no?, de los datos en los ayuntamientos, Jaime, en Valencia, que una ciudad tenga unas redes también de conexión potentes para facilitar el teletrabajo en la administración, pero también en las empresas privadas, porque muchas de ellas ya están midiendo la huella de carbono que generan, que dejamos cuando estamos, además, nosotros trabajando también en las oficinas, cuando estamos usando un ordenador, cuando se iluminan oficinas que no se usan. Y es importante medir todo, así que también hay empresas como Metricus que aplican esta tecnología, la de medir los datos dentro de un edificio para ver qué se está gastando. Susana Quintas es consejera de Metricus en España y en Latinoamérica y le hemos preguntado a ella qué es exactamente un edificio inteligente. Nieves, un edificio inteligente es algo muy sencillo. Consiste en conectar sensores que se colocan en los edificios para que manden información de lo que está pasando en el tiempo real en ese edificio. Y además es inteligente porque empiezas a construir una gestión basada en datos y en tiempo real. ¿Qué ventajas tiene este edificio inteligente? Cuando cumplamos 80 años, habremos pasado 72 en interiores y una parte muy importante de esas en la oficina. Duraré más, tendré menos cáncer de pulmón, tendré menos enfermedades que se contagien por la vía vírica. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando como empresa todas esas
Todos esos parámetros en tiempo real, pues de la temperatura, de la humedad, del CO2, de las partículas de polvo, que son tremendamente dañinas para la salud. Con lo cual, la salud de las personas mejora con el control de la calidad del aire en tiempo real. Con el modelo híbrido de trabajo yo puedo saber perfectamente cuál es el espacio que necesito ocupar. Y nuestra experiencia es que los clientes se pueden ahorrar entre un 30 y un 50% del espacio que ocupan. Eso es muchísimo dinero, son retornos sobre la inversión superiores al 1000%. Bueno, Jaime, ya has visto, ¿no?, la importancia de meter este cerebro tecnológico en una empresa, ¿no?, como si fuera el guardián del ahorro. Edificios inteligentes, en ciudades inteligentes, pero yo creo que sin perder de vista que lo importante somos los ciudadanos inteligentes, ¿no? Y que todas estas herramientas nos den también capacidades a las personas de manejar estos datos, de gestionarlos y de participar más en nuestras ciudades. Eso es, porque hablamos de ciudades hechas para las personas y es por tanto importante que cuando se planifican estos nuevos diseños urbanos se cuente también con los ciudadanos, que somos al fin y al cabo los que vamos a disfrutar, a pasear, a estar y a charlar, ¿no? La consulta a los ciudadanos está presente en la estrategia de muchos ayuntamientos en el mundo. Tú entrevistaste, Jaime, al arquitecto Alejandro Aravena, al arquitecto chileno, en unas jornadas organizadas por Retina y eran muy interesantes, ¿no? Me contabas las reflexiones que hacía él en este sentido. Él lleva años trabajando en la participación ciudadana, ¿no?, en cómo empoderar a las personas en el diseño de las ciudades. Él habla de un urbanismo poroso en el que las personas van a redefinir esas ciudades. Vamos a escuchar un poquito. Crear sistemas abiertos que permitan canalizar esa presencia de las personas, urbanismos porosos, ¿no? Que no dejen todo terminado. No es una obra de arquitectura que cuando uno la termina, la entrega y entonces está cerrada. Probablemente tendremos que entender que cuando uno termina el proceso de diseño, recién comenzó ese proceso de colonización por parte de las propias personas, de canalización de sus propios recursos. Por lo demás, la evidencia muestra que en países en desarrollo, con platas públicas, uno es capaz de construir, en el mejor de los casos, apenas viviendas de la mitad del tamaño de lo que se necesita. Por lo tanto, frente a esa escasez de no poder hacer todo el día uno, una respuesta posible para enfrentar esa escasez es la incrementalidad. Responder con un sistema abierto, con un urbanismo poroso que permita que en el tiempo se pueda alcanzar ese estándar que no puedes entregar el día uno, pero habiéndote hecho cargo, volviendo a la definición de una política pública, de todo aquello que una familia no puede hacer bien y al mismo tiempo de todo aquello que tiene que poder cuidar el bien común. Si esas dos condiciones pasan, estos sistemas pueden permitir que los recursos, ideas, variedad de preferencias, posibilidades de las personas sean parte de la solución y no del problema. Pues fíjate, o sea, que los ciudadanos en primera línea también, los políticos, la voluntad política y la inversión para estos proyectos, ¿no? Las políticas públicas y ese concepto tan importante en las ciudades del bien común, ¿no? De que las ciudades al final son de todos y no son de nadie y hay que garantizar que el bien de todos sea el fin último. Y esta idea tan interesante de Alejandro de un proceso abierto y una ciudad viva y en plena transformación. Eso es. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Pues a mí me gustaría vivir en Los Ángeles por tres motivos. Uno, porque me gustaría trabajar en Silicon Valley con las supermentes del mundo. Segundo, porque disfrutaría así de los atardeceres de la costa oeste de Estados Unidos y haría mucho deporte en las playas de Los Ángeles. Y tercero, porque me gusta la política medioambiental del gobierno de California. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Retina en la SER. De hijos a padres. Nico, tiene 14 años, tiene móvil desde los 8, pero solo lo utilizaba para jugar. A los 12 ya le incorporó el WhatsApp. Quiere ser informático, quiere dedicarse a programar. No tengo Instagram, porque mi madre no me deja. Si tuviera una cuenta privada tampoco. Es que lo que no me deja es que me vicie más con el móvil. Ya hice que ya estoy bastante viciado con TikTok y así que otra más, pues... En TikTok veo los vídeos que me salen, pues de anime, de fútbol y de videojuegos. Los fines de semana pues juego como 3 horas o 4 cada día. Y entre diario no juego casi nunca, solo si no estoy de exámenes. Pues estoy jugando al Battlefield, al Stumble Guys
Eso es principalmente. Son 32 contra 32 en una batalla campal. Las partidas duran aproximadamente media hora, pero a veces duran más y otras menos. Con fusiles y bueno, también hay cuchillos. Bueno, juego uno que es de carreras, que es el Stumble Guys, que compites contra 31 personas más en una carrera de llegar a la meta el primero. ¿Y con esas personas cómo quedas? Para jugar, digo. Pues te metes con ellos en un grupo privado que se crea con un código, entonces les compartes el código y se meten todos a la misma partida. ¿Y siempre controlado? Sí. ¿El contenido y el tiempo? Sí. ¿Y el móvil cuánto tiempo lo usas durante el día? Porque me dices que te lo llevas al cole, ¿no? Entre diario 2 horas y los fines 4. Guillermo Cánovas, director de Educalike, el Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología. Es sin duda la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar nuestros hijos ante la pantalla? Pues la verdad es que esta no es una cuestión que debamos plantearnos desde ese punto de vista, porque lo que observamos es que hay niños, hay adolescentes que hacen un uso durante un tiempo determinado y no presentan ningún problema posterior, y hay otros que hacen un uso más corto, más restringido, es decir, menos tiempo, y sin embargo sí que presentan problemas de trastornos adictivos. Es decir, que el tiempo, si bien es una circunstancia que debemos tener en cuenta y que debemos controlar, no es lo que nos permite determinar si ese niño, si ese adolescente tiene un problema. Hay que valorar sobre todo cómo reacciona una vez que se le retira o una vez que se le pide que lo apague, ¿no? Si hay un sufrimiento, si hay una reacción agresiva. Es importante ver si está desarrollando tolerancia. Es decir, si nunca es suficiente y siempre quiere un poco más. Es importante valorar también si está estableciendo ya y centrándose en relaciones solamente dentro de ese videojuego o dentro de ese entorno. Es decir, que hay una serie de cuestiones que valoramos que van mucho más allá del tiempo que le dedican. Retina en la SER. Bueno, Jaime, una de las características importantes de una ciudad eficiente es que esté todo cerca, es decir, que podamos trabajar, que podamos ir a comprar, pasear y que todo estuviera en un radio de 15 minutos. Sería lo ideal. Claro, la alcaldesa de París está en ello. Y fíjate, tú en Madrid si tuviéramos todo así. Fíjate, ese es el concepto, en este diccionario que queremos hacer de conceptos tecnológicos, es el que queríamos incluir. La ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos, que tiene una larga historia por detrás, pero que ha popularizado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Ella lo que dice es que deberíamos construir ciudades en las que cualquier servicio público que necesitáramos estuviera a menos de 15 minutos. Por supuesto, en ciudades como París o Madrid esto ya es muy complicado porque ya son demasiado grandes. Entonces lo que hay que hacer es repensar los centros y en lugar de pensar que todos los servicios públicos tienen que estar en el centro, reconstruir esa vida de barrio y de la proximidad. Como una ciudad se monta no con un solo centro, sino a través de una construcción de muchos centros. Me gustaría vivir en Alicante porque es una ciudad muy manejable, muy cercana a Madrid, con buenas comunicaciones, con un clima bueno todo el año y con todos los servicios que pueden desearse de una ciudad. Me gustaría vivir en Segovia. Segovia es mi ciudad natal, el sitio donde tengo todos mis recuerdos de infancia, mi familia, y después de rodar por el mundo y ver bastantes cosas y vivir en grandes ciudades, creo que Segovia, por todo, por su urbanismo, por la calidad de vida que ofrece, incluso por el clima tan variado con 4 estaciones, pues es un sitio ideal para vivir. Me encanta Segovia. Me gustaría vivir ahí. ¿Y para este verano, y hablando de ciudades, o para leer en las ciudades, qué nos recomiendan? 2 películas que creo que son muy interesantes para ver cómo en el pasado se veía el futuro de las ciudades, que además son 2 clásicos. Una es de Fritz Lang, que se llama Metrópolis, y otra conocidísima de Ridley Scott es nada más y nada menos que Blade Runner. Y además 3 libros de 3 arquitectos de 3 épocas muy diferentes. Uno muy pro-digital, su libro se llama Etopía, un libro muy conocido a favor de las ciudades inteligentes. Uno, vamos a decir, más abstracto pero tremendamente interesante del arquitecto japonés Toyo Ito, el Arquitectura de límites difusos, y uno de mis arquitectos favoritos, sobre todo por cómo escribe, él es Koolhaas y su libro es El espacio basura. Bueno, pues nada, ya tenemos lectura de sobra, ¿eh? De sobra. El futuro ya no es un sueño, es una realidad. Ya está aquí. Ya estamos viviendo en el futuro. Nuestra presencia en el futuro se basa en nuestra presencia hoy.
Nuestra presencia en el futuro se basa en nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras visiones. Nuestra presencia en el futuro se basa en nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros actos. Retina, en la SER. Un programa dirigido por Nieves Goicoechea y Jaime García Cantero. Producción Esther Bazán. Grabación Equipo Técnico Cadena SER. Edición Juan Aranaz. Puedes volver a escucharlo cuando quieras en SER Podcast. Cadena SER. La radio.